Vamos a ver ya los últimos pasajes. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de que mis hermanos hayan venido a tu casa para aprender la fe, la palabra, la profecía, que sin duda tiene un gran significado. Por Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a trazar la palabra y que ésta signifique en nuestros corazones. Amén. Muy bien. Yo creo que una de las últimas ideas con las que nos quedamos en el capítulo 11 es justamente la narración que hace el ángel, y que yo lo entiendo en dos etapas. Una de ellas, yo dije, el ángel solamente enfoca a dos imperios, que eran el imperio medo-persa y el griego. Pero luego abandona todo eso y se ocupa solo del imperio griego. Es decir, para darle mucho significado al imperio griego. Y luego, cuando él habla del ángel, da la profecía de la muerte de Alejandro el Grande, dice que el imperio sería repartido en 4, mas no de sus parientes, sino que fueron, que dijimos, 4 generales del imperio, que eran, ¿se acuerdan? Seleuco, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo. Pero dentro de eso vuelve a hacer lo mismo y se olvida de 2 y se queda con 2. Es decir, no vuelve más a Casandro ni a Lisímaco. Se queda solamente con 2 reinos. Uno llamado el reino del norte, otro llamado el reino del sur. Con esos 2 se queda. Y empieza a hacer una narración a Daniel de conflictos que habrían de venir por 200 años y mucho tiempo después de Daniel. De tal manera que entre el norte, que es Siria, y el sur, que es Egipto, el ángel hizo énfasis en los conflictos entre esos 2. Y parecería innecesario todas esas narraciones. Sin embargo, había un motivo fundamental. ¿Se acuerdan cuál sería? Estaba creando toda una infraestructura, todo un escenario, para luego hacer un señalamiento fundamental, es decir, cuidado con Siria y Egipto. Cuando estos estén en conflicto, cuidado. De tal manera que llega un momento dentro de ese conflicto entre Siria y Egipto, siempre la tierra de Israel es afectada porque está de por medio. Y justamente en ese tiempo de conflicto llega un momento cuando el ángel señala una cosa. De Siria, observen lo que sale, le diría Daniel, y entonces le muestra lo que fue el anticristo del Antiguo Testamento. Entonces ya tenemos una referencia. Antíoco Epífanes pertenecía a la casa de los seleucidas, que es la parte que le tocó al general Seleuco, Siria y Babilonia, todo el norte. Entonces, de allí de Siria es de donde sale Antíoco Epífanes. Ya nos está dando una referencia. Primera escena, aquí está el conflicto y aquí está Antíoco. Así de manera sencilla. Pero luego el ángel sigue narrando. Y ahora entonces
después de enfocar a Antíoco Epífanes, ahora el ángel muestra al verdadero anticristo, el del final de los tiempos. De tal manera que del versículo 36 al 45 del capítulo 11, dijimos, está hablando del verdadero anticristo. Y vuelve otra vez a recordar el conflicto que existió entre el norte y el sur, entre Siria y Egipto. Y dice que en aquel tiempo, es decir, en el tiempo del anticristo, o en los tiempos en que estén ya, por así decirlo, llegando el tiempo del anticristo, se vuelven a desatar los conflictos entre Siria y Egipto. Ahorita hay conflicto, por supuesto, pero esto puede polarizarse y hacerse muy grave. Y entonces la idea de la profecía es que de Siria puede volver a salir el anticristo, o saldrá el anticristo. Esa es una de las cuestiones básicas que el ángel está planteando. Si no, no tiene sentido que él haga la narración del conflicto contemporáneo entre Siria y Egipto para dar a luz a Antíoco Epífanes, y que cuando hable del verdadero anticristo, del final de los tiempos, vuelva a traer la referencia del conflicto entre Siria y Egipto. Si no tuviera contexto y no tuviera nada que ver, saldría ocioso. No nos interesaría los conflictos entre Egipto y Siria. El problema es que lo pone justo como el estado de cosas que habrá en el Medio Oriente cuando venga el anticristo. Así que esto es muy, muy significativo para nosotros, para la profecía. Y dijimos que el anticristo, lo dice Daniel, lo dice el ángel, que solo varias provincias no van a caer en sus manos, como son Edom y Moab y el territorio de los hijos de Amón. Toda la zona desértica, esa no va a caer en sus manos. La tierra de los idumeos, la tierra de los descendientes de Esaú no va a poder caer en manos del anticristo. Porque allí es justamente, no lo dice aquí, sin embargo, esos tres lugares que no serán tocados porque no podrá, Apocalipsis 12 nos lo menciona como el territorio desértico difícil donde Dios moverá a Israel en los días de la gran tribulación para que no lo aniquile el anticristo. ¿Vamos bien con la idea? Ese es más o menos el escenario. Pero luego, entonces, ya entrando al capítulo 12, dice el ángel, y usa una frase, en aquel tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaran escritos en el libro. Observen tres cosas. Una, Miguel, el príncipe que está por los hijos de Israel, intervendrá. Número dos, será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y tres, será el tiempo, en aquel tiempo, cuando Israel será libertado. Yo quiero que ustedes vean
esos detalles. 3 cosas dijimos, pero 2 cosas fundamentales. Pero la primera, en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. 2, será tiempo de angustia, cual nunca ¿qué? Cual nunca ha sido. Luego, 3, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Muy bien. En aquel tiempo. Ese término lo usa varias veces, en aquel tiempo. El verso 40 usa, en el capítulo 11 usa la frase al cabo del tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien? En aquel tiempo. Y en el griego, en el hebreo significa un tiempo determinado y específico, no cualquier tiempo. Es decir, esos son los momentos que solo Dios conoce. El tiempo se mueve, es decir, el tiempo sigue siendo el mismo, caminando, moviéndose, pero dentro de ese mover del tiempo hay momentos en que Dios tiene determinados para hacer ciertas cosas. De tal manera entonces que está determinado ya el tiempo del anticristo, determinado el tiempo cuando Israel será libertado. Y ahorita vamos para allá. Será un tiempo de angustia. Y el versículo 35 del capítulo 11 nos introdujo al término el tiempo del fin. ¿Sí? Y hay una versión que dice el tiempo determinado. ¿Sí? Mientras que el verso 40 dijimos, dice al cabo del tiempo. Yo lo que quiero marcar un tiempo específico que ya está separado para que suceda eso. Pero, ¿qué cosa es ese tiempo? Al cabo del tiempo, al fin del tiempo, tu pueblo será libertado. Les voy a decir lo siguiente. Específicamente se refiere al tiempo de los gentiles. Tiempo de los gentiles. Al fin del tiempo, si le agregáramos, sería al fin del tiempo de los gentiles. Sucederá esto. Al fin del tiempo de los gentiles, Israel será libre para siempre. Y nunca más volverá Israel a estar en tristeza, ni persecución, ni en angustia. Nunca más. Al tiempo, al fin del tiempo ¿de qué? De los gentiles, Israel será libertado. Entonces, todo eso está ubicado. Ahora, toda esta profecía está estrictamente asociada a Israel nada más, no a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la oración de Daniel era: Señor, tu pueblo, nuestro pueblo y tu santa ciudad. Por 2 cosas intercedió Daniel, y el ángel le contestó sobre esas 2 cosas, sobre la ciudad y sobre el pueblo de Israel. Por consecuencia, todo lo que está escrito aquí, nada tiene que ver con la iglesia. Todo está asociado estrictamente a Israel. Entonces, al fin del tiempo, no es el fin del tiempo, fíjese bien. Hay 2 cosas que pudiéramos mencionar como el fin del tiempo. 2 cosas.
Uno, el tiempo de la plenitud de los gentiles. Que viene siendo igual al tiempo de la gracia. El tiempo de la iglesia. ¿De acuerdo? Pudiera ser entonces que ese al fin del tiempo pudiéramos interpretarlo como al fin del tiempo de la plenitud de los gentiles. ¿Pudiéramos interpretarlo así? ¿Sí? Muy bien. Pero una pregunta. El ángel le está hablando a Daniel del fin del tiempo de la gracia. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no les puede ser considerado como el tiempo también de la gracia? Porque así se enseña en algunas ocasiones. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Perdón? Volvemos a lo mismo que les acabo de decir ahorita. Porque el ángel Gabriel, porque Daniel no pidió por los gentiles, ni estuvo pidiendo por la iglesia, porque eso ni siquiera. Él pidió por su pueblo. ¿Por cuál pueblo? Israel, y por la ciudad. Por consecuencia, esto queda descartado. El fin de los tiempos no tiene que ver con esto, porque Daniel no pidió por eso. O sea, nos concretamos a lo que pidió y a lo que el ángel está hablando con él. El fin del tiempo del que le está hablando el ángel es del tiempo de los gentiles. Del tiempo de los gentiles. De eso le está hablando. Miren, el fin del tiempo de los gentiles está aquí. ¿En dónde? En los pies. ¿Qué significa? En la orilla del tiempo, que es el final del tiempo de los imperios. Todo esto desde Nabucodonosor representa el tiempo de los gentiles, que a su vez, que necesitan asociarlos, hermano, que a su vez es desde que Judá tuvo el último rey llamado Sedequías. Desde entonces no ha vuelto a haber rey en Israel, no ha vuelto a haber rey a los judíos, no ha habido. Todo este tiempo es el tiempo ¿de quién? De los gentiles. Y el anticristo establece su reino justo en este tiempo. Él restaura al imperio romano. El anticristo será un gobernante del imperio romano o de los imperios gentiles, que se manifestará al fin del tiempo de los gentiles. Al fin. Quiere decir que más allá del gobierno del anticristo ya no continúan los gentiles. ¿Por qué? Porque este es un gobierno gentil. Y ahí es una cuestión interesante cuando se dice que el anticristo será judío, que será descendiente de Israel. Pero un descendiente de Israel estableciendo el reino gentil. Digo,
pudiera tener sentido en que este hombre se llegue a pasar por el Cristo que gobierna el mundo entero, ¿sí? Pero no podemos olvidar que este es gobierno gentil, imperios gentiles. Pero como sea de Israel, que tiene muchas probabilidades, será el último imperio que exista de parte de los gentiles. Nunca más los gentiles volverán a gobernar la tierra, nunca más. De tal manera que este es el fin del tiempo, no el tiempo de la gracia, porque el tiempo de la gracia o de la plenitud de los gentiles, que tiene que ver con la salvación y la construcción de la iglesia, ha terminado 7 años antes de que termine el gobierno gentil, antes de que esta estatua se desmorone. Cristo levantó la iglesia 7 años antes. Por consecuencia, esto está muy cerquita, pero no es lo mismo. Aquí sería, cuando levanta la iglesia, diríamos, es el fin del tiempo de la plenitud de los gentiles. Pero el ángel diría, pero yo no estoy hablando de la plenitud de los gentiles, yo estoy hablando del fin del tiempo de los gentiles. Es decir, aquí es cuando se dará para Israel el más grande conflicto de su historia, que estará por ser destruido. Aquí está todo lo que es la gran tribulación, aquí está Apocalipsis. En este tiempo está Mateo 24, aquí en este pedacito. Y cuando haya terminado, este tiempo es cuando Cristo viene y la piedra golpea la imagen, la estatua, y la desmorona y se establece el reino de Cristo. ¿Vamos bien? Yo quiero que esto quede muy claro. Entonces, pero para Israel, el ángel dice que será un tiempo de angustia. ¿Qué dice Lucas 21, 24, mis hermanos? Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada de las gentes hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Es decir, ellos van a estar emproblemados hasta el último día del tiempo gentil, hasta el último día, porque es justamente en este tiempo, cuando estén por ser destruidos ya, aniquilados, lo que le llaman la operación extinción final, se salvan porque Cristo regresa a la tierra. Pero ellos estarán angustiados, muy angustiados, hasta el último día. Ellos no tendrán tranquilidad. Es decir, la paz la tendrán cuando vean a su Mesías venir de los cielos. Esa es la idea fundamental que el ángel está planteando. Ahora, Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo será tiempo de angustia. ¿Cuál qué? ¿Cuál nunca fue? Nunca ha habido un tiempo para Israel tan angustioso como el que va a haber apenas en el tiempo del anticristo. Por eso es propio orar por Israel, por supuesto que sí.
Algunos, cuando yo enseñaba mucho en contra del judaísmo, de la judaización, perdón, me decían que si yo entonces rechazaba que se orara por Israel. Yo le dije, absolutamente no. Lo que yo estoy rechazando es que la iglesia la judaice. Pero eso no cambia que podemos orar por Israel y sabemos que hay una promesa que no es cancelable. El pacto sí, no tienen pacto, pero tienen promesa. Porque el pacto es condicionado. Dios le dijo, hagamos pacto, pero tú, Israel, haces esto. A cambio de eso yo hago esto otro. Es condicionado. Mientras que la promesa que Dios le hizo a Abraham fue incondicional, fue promesa soberana. De tal manera que no importa que Israel haya fracasado, la promesa que Dios le hizo a Abraham no es cancelable porque es soberana. Es decir, Dios la hizo porque quiso. Incluso acuérdense que dice que levantando su mano diestra le juró a Abraham por sí mismo, no hallando a nadie mayor que él, le dijo a Abraham, te juro por mí mismo. Entonces, el pacto sí se acabó en el desierto cuando Moisés, cuando rompió las tablas, tuvieron que volver a hacer pacto. Cuando iban a entrar a la tierra y no entraron, se acabó el pacto. Pero no se acabó la promesa. Entonces, hagamos una distinción entre el pacto, porque los pactos son condicionables. Mientras que la promesa que Dios le hizo a él, a Abraham, y le hizo a David, fue soberana. No más porque quiso. Y esas están vigentes siempre, eternamente. ¿De acuerdo? Claro, yo siempre dije en la radio cuando me cuestionaban, eso no significa que yo entregue mi fe a Israel, señores. De ninguna manera, porque el cristianismo no es apéndice del judaísmo. Ellos tienen sus propias promesas y sus propias cosas. Pero no vamos a abdicar a la fe en Cristo para judaizar a la iglesia, para quedar bien con Israel. No. O sea, son cuestiones que deben ponerse cada una en su lugar. Ahora, y en aquel tiempo dice, será libertado tu pueblo, librado tu pueblo. ¿Qué es librado el pueblo? Significa que al acabar Dios, el Señor con los imperios gentiles, ya no hay nadie más que pisotee a Israel, que la lleve cautiva, que la lleve prisionera. Nunca más. A eso se le llama la liberación de Israel. Que esa sucede cuando Cristo viene y establece su reino. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué dice Mateo 24, 21 y 22? Habrá grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Entonces noten ustedes que Daniel 12, 1 es lo mismo que dice en Mateo 24. ¿Observan eso? Daniel 12 habla de la angustia de Israel cual nunca ha habido. Y Mateo 24 habla en los mismos términos. ¿Por qué? Porque Mateo 24 se refiere a los tiempos de problema de los judíos en la gran tribulación, que nada tiene que ver con la iglesia. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. Es decir, la vida de la especie humana pudiera extinguirse. Mas por causa de los escogidos, no de la iglesia, por causa de los escogidos, ¿a quién le llama la Escritura los escogidos? También a los hijos de Israel. Dios escogió a Abraham, Dios escogió a Israel.
Se le llama a los escogidos como se le llama a los santos a ellos. Israel, pueblo santo, aunque no sean santos en su vida, porque significa, fueron separados. Y la palabra santo es nada más eso, santo, separado. Elegido, claro que Abraham fue elegido, Israel fue elegido, fue un pueblo elegido. A eso se le llama sus elegidos. Que este pasaje lo utilizan para decir, mire, aquí está la iglesia, los escogió. No. Es cierto que la iglesia es escogida, pero no olviden que Daniel está recibiendo respuesta que tiene que ver solo con su pueblo. Y este pasaje, el versículo 21, es exactamente la repetición de Daniel 12:1. Zacarías 14:2 al 4 habla de esos tiempos difíciles, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Es decir, al final de este tiempo, de nuevo, este tiempo es el tiempo del anticristo, pero es el tiempo del fin del tiempo de los gentiles. Ya el fin del tiempo de la plenitud gentil ya pasó, la iglesia está con Cristo. Esta es plenitud del tiempo de los gentiles, del gobierno, el reino del anticristo está establecido, Israel está siendo perseguido para ser destruido. En este tiempo, 3 lugares no fueron tomados para el anticristo, que es Edom, Moab y Amón. Esos territorios desérticos, porque allí Dios les separó lugar para guardar a Israel. ¿De acuerdo? Entonces, pero ese tiempo también va a reunir a todas las gentes contra Jerusalén, que viene siendo aquí mismo, hermanos, la guerra de Armagedón. La guerra de Armagedón, que no se confunda con la de Gog y Magog, Armagedón. Es decir, la guerra de Armagedón es una guerra de extinción total contra Israel, ejecutada por el anticristo, por orden satánica. Pero dijimos, no lo olvide, ese tiempo de tribulación, vienen los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Contra quiénes? No contra Israel, contra los gentiles. Pero Satán desata una persecución bestial como nunca contra Israel para llevarla a la destrucción total. Por eso es que dice que se va a levantar Miguel, que es el comandante de los ejércitos de Dios, para defender a que Israel no sea destruido. O sea, aquí está la intervención de este arcángel. Dice, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Contra Jerusalén. La ciudad será tomada y saqueadas serán las casas, forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. O sea, la mitad del pueblo que está en Jerusalén se lo van a llevar en cautiverio durante el tiempo del anticristo. O sea, no han terminado la dispersión de ellos, siguen todavía siendo sacados de allí, pero solamente la mitad, y la mitad Dios la conservará y se quedará en Jerusalén. ¿Vamos bien? Después de esto saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Y este lenguaje, como peleó el día de la batalla, ha dado pie a muchos comentarios. Y algunos han dicho que es el tiempo cuando Jerusalén fue destruida, el año 70, pero eso no tiene aplicación, porque esos días Dios no peleó en favor de Israel.
Dios entregó a Israel al imperio romano y a la destrucción. Entonces, estrictamente la referencia nos lleva a Éxodo 15, cuando Dios abrió el Mar Rojo y tragó a los egipcios. A eso le llaman el día de la batalla. Este lenguaje oscuro del ángel. ¿Qué dice Éxodo 15:3? Pues ese coro lo cantamos mucho, ¿no? Que echó a la mar. Es decir, se va a repetir la historia. ¿Por qué? A ver, mis hermanos. Si le aplicamos como un denominador la palabra liberación, el día que Dios peleó en favor de Israel en el Mar Rojo, ¿no fue acaso la libertad de Israel? O sea, sí se asocia históricamente, bíblicamente, se aplica la palabra liberación a Israel siendo sacada de Egipto porque Dios lo hizo libre, le dio libertad. ¿Qué dice Éxodo 15:3? Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Pero ese capítulo 15, ¿a qué se asocia esa declaración? Tiene que aprender, hermanos, a darle contexto a las cosas, ¿sí, hermana? ¿A qué se asocia? Al pacto al paso por el Mar Rojo. Se asocia a la liberación. Nunca más volverán a ver a estos egipcios, les dijo Moisés. Véanlos de una vez, porque no los volverán a ver nunca más. De tal manera que cuando Dios les da esa liberación, es cuando María coge el pandero y empieza a cantar, inspirada sobre la libertad que Dios les acaba de otorgar. Nunca se había visto una batalla semejante y quedó titulada como el día de la batalla. Entonces, por eso digo, la referencia se va a repetir porque Dios va a acabar con todos sus enemigos. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte oriente, de este lado, que es el monte de las Olivas. Y si el monte de las Olivas se partirá por medio de sí, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle. El valle ese correrá ¿en qué dirección? Aquí tenemos un monte, monte de las Olivas. Este es el oriente, el este es el oeste. Dice que se parte y la mitad hace esto. La mitad del monte de las Olivas se parte hacia el oriente y la otra parte hacia el occidente. Y se abre un gran valle en medio, un gran valle. ¿En qué dirección corre el valle? Pues de sur a norte, hermanos. Por supuesto. Ahora, ese gran valle se considera, no porque lo diga explícitamente la Escritura, sino porque la interpretación de la escatología o la profecía implica que allí es donde Dios, el Señor Jesús, va a llevar a las naciones vivas. Aquí los va a llevar para juzgarlas. A esto se llama el juicio de las naciones vivas. Cuando Cristo viene,
se dan dos juicios. Uno de ellos es ese, que está en Mateo 25, 31 al 46. Allí que va a juzgar a las naciones vivas. No es el juicio ante el trono blanco. No olviden que el juicio del trono blanco se da después del milenio y que se da porque resucitan todos los no creyentes, todos los malvados de los tiempos serán resucitados para ser juzgados ante el trono blanco. Estos no son resucitados, estos son liderazgos de las naciones que viven en ese tiempo. Y las naciones serán juzgadas allí por la conducta que tuvieron contra Israel en los días de la gran tribulación. No están juzgando a las naciones que hace 1000 años, 500 años, 200 años, no, esos están muertos. Y esas gentes serán juzgadas en el trono blanco. Estos son contemporáneos del anticristo, contemporáneos de la gran tribulación. Por consecuencia, tuvieron que ver en relación a Israel, mientras Israel estaba angustiado y perseguido en todo el mundo por la operación del anticristo, la operación exterminio. Hubo naciones benignas con los judíos y hubo naciones malvadas y perversas. Eso es lo que se va a juzgar según Mateo 25, que nada tiene que ver con la iglesia, que le dan aplicación las predicaciones, que ahí están los corderos y los cabritos. Acuérdese lo que dice aquí. Mateo, ¿qué dijimos? Mateo 25. Muy bien. 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. ¿En dónde? ¿En la tierra? ¿En dónde específicamente? En Jerusalén. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, las naciones. Y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y es cuando viene el reproche. Me vieron hambriento y me dieron de comer. Me vieron sediento y me dieron de beber. Perseguido, me dieron abrigo. En la cárcel y me visitaron. Y ellos dirán, ¿cuándo? Nosotros cuando hicimos eso, se lo hicieron a estos pequeñitos. Es decir, se va a juzgar la conducta que tuvieron contra Israel en los días de la persecución del anticristo. De tal manera que los que apoyaron a los israelitas, los protegieron, son llamados los corderos. ¿Qué pasa con estos? A estos el Señor los invita a su reino. Fíjense bien, son gente que van a participar y vivir en el reino de los cielos. Son invitados de honor. ¿Qué le parece? Que precisamente habíamos dicho, por eso la idea de que Cristo les dijo a los judíos, ustedes van a ver gente de oriente y de occidente que van a estar sentados en la mesa con Abraham.
y ustedes excluidos. ¿Quiénes son esas gentes? Siempre se dice, son los gentiles que se convirtieron. No. Porque en esos gentiles que se convirtieron, también los judíos que se convirtieron. Es la iglesia formada de otra manera. Estas gentes no están transformadas. La iglesia sí está transformada. La iglesia ha sido glorificada. Estos no, estos vinieron, vengan para acá. Y entonces a estos el rey les dio autorización que se vinieran a su reino. Los invitó a su reino. ¿Vamos bien? Evidentemente, esto da la idea, sin duda, sin explicarlo así, pero da la idea de que serán representativos de las naciones que habrán de ser invitados. ¿Qué dice? ¿Será cierto eso? El 34. El rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por eso se dice, mira, aquí es la iglesia. Otra vez no es la iglesia. ¿Y quién dijo que estas gentes Dios no les preparó lugar desde que creó las cosas? Porque Dios no es un Dios de sorpresas que a última hora va arreglando las... No. Son cosas preparadas desde antes de la fundación del mundo. O desde, aquí dice desde la fundación. A la iglesia le dice desde antes de la fundación. Son cosas distintas. Y luego ahí le mencionan, los invitaron ¿a dónde? ¿Al reino? ¿A cuál reino? ¿El de los cielos o al reino de Dios? ¿Por qué el reino de Dios no? ¿Por qué? No, porque ellos no están transformados, están en carne y hueso. Y carne y sangre no entran allá arriba. Pero sí son gente que es salvada, porque es recibida en el reino de Cristo, y que indiscutiblemente, cuando las cosas después del milenio sean cambiadas y ellos son fieles, indiscutiblemente habrá para ellos una salvación y un nuevo estado de cosas. Pero son las naciones vivas que estarán viviendo en el milenio en carne y hueso. ¿De acuerdo? Los judíos que entren al tiempo del reino de Cristo en el milenio son judíos de carne y hueso. La iglesia no. La iglesia ha sido. Mientras que a los de la izquierda les dijo, los consignó al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. O sea, ¿no estaba preparado para ustedes? No, es que esto lo preparé para el diablo y sus ángeles y sus seguidores. Entonces aquí tenemos tres grupos. Tenemos a los corderos, tenemos a los cabritos y tenemos a los pequeñitos. ¿Quiénes son los corderos? ¿Quiénes son los cabritos? ¿Quiénes son los pequeños? ¿Dónde está la iglesia? No, la iglesia está con Cristo. No, yo me refiero en este comentario de Cristo. En este comentario que usa una figura, pero que no es una parábola. Porque Jesús está narrando un hecho histórico. Salvo que usa figuras como el cordero, el cabrito, para señalar conducta. Pero lo que está narrando es un hecho histórico, no es una parábola. Revisen en los comentarios a ver si lo menciona como parábola. Esto no es parábola, esto es un hecho histórico. ¿Vamos bien, mis hermanos?
Y el segundo juicio, ustedes también ya lo sabían, es el que le hace al mismo Israel. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Que Israel tiene que ser juzgada. ¿En dónde? Como en el cielo. En el desierto. ¿En qué lugar del desierto serán juzgados? Allí donde se rebelaron contra Moisés. Es decir, aquí se quedó la historia, aquí la retomamos. De la manera, y entró Josué, metió al pueblo Josué a la tierra prometida. Josué es Jesús. Eso es lo mismo. Jesús es ahora el que introduce a los hijos de Israel a la tierra prometida. Qué bonita figura, se complementa. Y Jeremías 37, ¿qué dice? Y ya vamos a ir cerrando. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. De ese tiempo de angustia, Israel será librado. Entonces dijimos, en ese tiempo se cierra toda la historia. Termina el último reino gentil en la figura del anticristo. Toda la operación contra Israel, el ángel Miguel viene a entrar en combate protegiendo a Israel, pero también en ese tiempo Israel será libertado. ¿Por qué libertado? ¿Por qué libertado, hermanos? O mejor dicho, ¿cómo? ¿Sí? ¿En qué consiste que Israel será libertado? La vez pasada, hace rato dijimos cuando lo sacó de Egipto. No. Ahora Israel es libertado. ¿Cómo es que es libertado? Sí, pero el cómo. Porque Cristo establece el reino. Un hijo de David, de la tribu de Judá, es el que reina ahora sobre la tierra. Definitivamente el reino de Cristo y el retorno de Cristo es lo que a Israel lo hace libre. ¿En qué consiste libertad? En que dice vivirá tranquilo, no cerrará sus puertas, porque ahí nadie hará mal. Dice que no dormirá con sobresalto, que tendrá abundancia, muchas cosas que dice la Escritura. Muy bien, pues entonces solamente para leer y ya cerramos con esto. El capítulo 12 de Daniel. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. En aquel tiempo, ¿a qué hace referencia? Conviértamelo, ¿cuándo qué? No, póngale un poquito de nombre. Mas en aquel tiempo se va librado tu pueblo. ¿En cuál tiempo? Cuando Cristo venga, su segunda venida, a ponerle fin al reino gentil. Es que es importante el cuándo y el cómo, para decir, bueno, sabemos esto, claro que sí, pero para que esto suceda, Cristo necesita venir. Viene con la iglesia, acaba con el anticristo, la batalla de Armagedón, pone sus pies en el monte de las olivas, luego va a reinar. Y entonces empieza el milenio. O sea, le estamos dando todo un cuadro, todo un escenario. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. ¿A qué se refiere eso?
Se refiere a la resurrección, doctrina de la resurrección, hermanos. Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aunque aquí pareciera que todos al mismo tiempo, Pablo desglosa muy bien y dice, no, los que son en Cristo son primero. Y Apocalipsis dice los otros 1000 años después. Pero es la resurrección general de la que estamos predicando en el capítulo 15 de los Corintios. Dice, noten ustedes, serán despertados. Eso de estar dormido, la Escritura se lo aplica solo al cuerpo, no al alma. El alma no está dormida, es el cuerpo. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos, Daniel, y se va a multiplicar la ciencia. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban, el uno de esta parte a la orilla del río y el otro de la otra parte a la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río. Esto viene estaba en Medo-Persa, desde el capítulo 8, ¿se acuerdan? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempos y medio tiempo. ¿Que son cuántos? Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, que no es la iglesia, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, el ángel le dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero entenderán los entendidos. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Acuérdense que son 30 días más que 3 años y medio. ¿Sí? Que esto lo explicamos, que puede estar representado en los días en que dura la purificación del templo. Bienaventurado el que esperar y llegare a 3335, 45 días más ahora. Primero le agrega 30 y luego, entonces se ha considerado, sin que esto sea una doctrina, que es los 45 días en que se hace toda la instalación del reino y del rey. Es cuando se inaugura el reino. Y tú irás al fin y reposarás, levantarás en tu suerte al fin de los días. Ahí terminamos con este libro, Daniel. Yo espero que haya sido una bendición para ustedes, mis hermanos, la enseñanza esta.